Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día viernes 10 de enero del año 2025. Hoy estamos trayendo el mensaje desde acá de casa. Suspendimos el servicio por causa de la nieve. Nevó, aunque no nevó como esperábamos, pero cayó bastantita nieve. Es peligroso andar manejando, entonces decidimos cancelar el servicio. El día domingo estaremos en nuestro culto normal, 10 de la mañana, Santa Cena, nuestro convivio. Pero mientras tanto, decidimos comunicarles a los hermanos que el servicio estaba cancelado por el día de hoy. Yo quiero en esta noche traerle a su corazón una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Hay muchas cosas que uno quisiera compartir, muchos temas. El deseo nuestro es poder transmitirle a su pueblo todas las cosas que hemos venido recibiendo de parte de Dios, y creo que con el correr de los días tocaremos temas un poquitito más fuertes tocante a la profecía, porque todo lo que venía sucediendo va a seguir sucediendo. Ahorita estamos viendo prácticamente como lo que es California, todo lo que tiene que ver con las élites, lo que es Palisades, lo que es Hollywood, lo que es Malibu, en donde viven todas artistas, cantantes, actores, etc. Debo recordarle que la gran mayoría de artistas, actores de Hollywood, están hundidos en lo que tiene que ver la pedofilia, sacrificios satánicos, etc. Todo eso. Y con el cambio de gobierno, pues el presidente Trump, él ha dicho que él no va a meter las manos en lo que el FBI vaya a investigar tocante a todo eso que le acabo de mencionar. Hay aproximadamente 500,000 niños que vinieron de otras naciones, especialmente de Latinoamérica, para ser auspiciados aquí en Estados Unidos. Auspiciados en el sentido de que llegan a esta nación y son puestos en algún buen hogar, entre comillas, para que puedan tener un tutelaje de parte de sus nuevos padres adoptivos. Lo asombroso de todo eso es que durante el gobierno de Biden esos niños desaparecieron y nadie tiene récord en dónde viven, en dónde están, cómo están. Sabemos por todos los niños que están desapareciendo, el robo de niños, etcétera, que hay mucho tráfico de niños, no solamente para sacrificios satánicos, sino que también para comercio sexual. Y lamentablemente eso no le importó. Quizás también no fueron partícipes el gobierno que está por salir, el gobierno de Biden. Pero el nuevo jefe de migración, el que va a asumir ya la dirección de todo el sistema de migración, las fronteras, etcétera, él dice que él va a investigar en dónde están esos niños. Pero como hemos escuchado mucho del caso Epstein, del caso Didis, todo el tráfico de niños que hay, etcétera, pues es obvio que si van a ir detrás de todas las élites de artistas y cantantes, etcétera, todos esos quemazones que están pasando,
al menos es mi forma de verlo y algunas veces, como decía mi pastor, algunas veces teniendo el don de sospecha. ¿No sería raro que hayan quemado esos lugares como Hollywood, como Palisades, como Malibu? Lugares donde la gran mayoría, el 95%, son artistas, cantantes, actores, deportistas de fama. ¿No sería raro que eso sea premeditado y con el propósito de poder desarraigar cualquier evidencia posible? De alguna manera, hermanos, todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando, todo eso, esa afluencia que hubo y que continúa de invasiones de musulmanes en todas las naciones. Estaba viendo antes de entrar a mi programa en el Reino Unido, de pronto alguien da una alarma de una bomba y se ve a la gente corriendo despavorida. ¿Por qué? Porque todo venía a pasos agigantados, en donde prácticamente el Islam ya iba a secuestrar Estados Unidos y secuestrar otras naciones, porque la visión de ellos es llenar el mundo del Islam, entendiendo que el anticristo viene de los musulmanes y que la ley que va a gobernar el mundo es la ley Sharia, la ley política religiosa de ellos, y que definitivamente la religión a nivel mundial será el culto a Baal, que es el culto a Alá y a su profeta Mahoma. Pero bueno, de esto hay mucho que hablar, mucho que decir, pero de pronto sentí en mi corazón dejarle ver en mis pensamientos en voz alta y poder, al menos yo creo que todos esos incendios provocados, para borrar cualquier evidencia de toda la corrupción que hay en Hollywood y en el mundo artístico. Mientras tanto, nosotros tenemos que continuar con lo que Dios ha puesto en nuestras manos y pedirle a Dios que nos ayude a hacer las cosas conforme a su corazón. En 10 días el presidente Trump toma el poder. Faltan 10 días. En 10 días pueden suceder muchas cosas. El día de hoy lo declararon culpable de malversación de fondos. Pero todo apuntala a que es solamente una forma de atacarlo y desacreditarlo, porque en todas las falsas acusaciones que le hicieron, pues querían darle 700 años de cárcel, trataron de asesinarlo, etcétera, etcétera. O sea, eliminarlo, pero nosotros entendemos que Dios está con este hombre y que hay propósitos para él. Yo lo dije mucho antes, tengo tiempo viniendo diciendo esto, de que si Trump estaba fuera de los propósitos de Dios, lo iban a quitar de en medio, o Dios iba a buscar la manera de hacerlo a un lado. Pero no, al contrario, Dios lo protegió, lo guardó de 2 asesinatos. Eso quiere decir que es un hombre clave en este tiempo, y que aunque no va a arreglar el mundo, porque el mundo solamente lo puede arreglar el Señor, arreglando el corazón del hombre, definitivamente Dios lo está usando para frenar el tiempo de los hombres, aunque repito, el tiempo de Dios sigue caminando.
Pero bueno, en medio de todo esto que le he dicho, repito, hay tantas cosas que uno quisiera compartir, pero hay algo que de pronto salta a mi corazón y recordarle que estamos en tiempos finales, escenarios del fin, tiempos proféticos. He dicho que todos somos profecía, todos estamos cumpliendo propósitos de Dios. Y que al final de cuentas tenemos que entender que nosotros no somos gente de la casualidad, somos gente de propósitos. Y que sin duda Dios nos permitió nacer en este tiempo porque tiene propósitos que desarrollar por medio de nosotros. Lamentablemente, mucho pueblo no entiende esto y piensan que el Evangelio, su esencia es venir y prosperar y tener un buen carro, una buena casa, vivir bien, comer bien, vestir bien. Eso está también dentro del paquete, pero no es esa la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es todo lo espiritual. Y sumado a eso es la tarea que tenemos que realizar en Dios, porque Él fue el que decidió que fuéramos la luz del mundo, la sal de la tierra. Creo que estamos en tiempos bastante complicados, porque las élites no van a frenar, van a seguir con su propósito. El diablo es insistente, el Señor lo reprenda y va a seguir trabajando todo lo que ha venido trabajando desde tiempos antiguos. El tema de hoy no tiene que ver nada con profecía, no tiene que ver nada con tiempos finales, pero sí tiene que ver con las responsabilidades que pesan sobre nosotros en este tiempo final como Iglesia de Cristo. El tema de hoy, repito, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro Dios, nos tuvo una medida de confianza. Y aunque sabemos que Dios no confía ni en sus ángeles, sin embargo, hay un pasaje aquí que me llamó mucho la atención y se me metió en el corazón eso. Dice Lucas 12:42, y el Señor dijo: ¿quién es pues es el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. De verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo dice en su corazón: mi Señor tardará en venir, empieza a golpear a los criados y a las criadas y a comer, a beber y a embriagarse, el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Me llamó mucho la atención este último verso porque nace esta enseñanza de: a quien le dan más, definitivamente más le exigirán, más le demandarán. Pero se me metió mucho el poder entender que aunque Dios no confía en sus ángeles, nos tuvo una medida. No les sabría decir qué tanto, pero quizá para darle una idea, de 1 a 10 podría decirle 1. 1, una medida pequeña, pequeñita de confianza, como para poner en nuestras manos, como Iglesia de Cristo, el ser la luz del mundo y la sal de esta tierra. Sumado a eso, una medida muy pequeñita de confianza, para poner en nuestras manos proyectos, propósitos, planes, deseos de Dios.
El verso 42 dice, el Señor dijo, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente que su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre siendo así, de verdad digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. La primera cosa que tenemos que decirle aquí en estos primeros 3 versos es, dichoso aquel siervo cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Esto nos permite entender las responsabilidades en la obra y la actividad debe de ser constante. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta que el servicio a Dios es constante y que Él puso en nuestras manos algo que no podemos hacerlo cada que podamos, cada que tengamos tiempo, cada que querramos, sino nos dio el grande privilegio de poder servirle, de poder ser hijos de Dios. Por eso dice, dichoso aquel siervo cuando su Señor venga, lo encuentre haciendo. No dice lo encuentre descansando, sino lo encuentre trabajando en lo que Dios puso en sus manos. Eso es algo que usted sabe que el labrador que trabaja, dice Pablo a Timoteo, debe ser el primero en cosechar los frutos. Y nosotros para poder ver déjeme buscar la palabra, el resultado. Para poder ver el resultado de nuestro trabajo tenemos que trabajar, tenemos que invertir tiempo porque hay una responsabilidad. Aquí dice que el mayordomo bienaventurado, dice, ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente a quien su Señor pondrá sobre sus siervos para que a su tiempo les dé sus raciones? Esto implica que hay una responsabilidad que tiene que ser constante. Dice, lo otro que aparece en esos 3 primeros versos dice, lo pondrá sobre todos sus bienes. Entonces, esto nos permite entender que el servicio responsable, las ayudas responsables, los siervos responsables, son llevados a puestos de honor. De hecho, Dios siempre va a aprobar a aquellos que los va a promover o les va a asignar responsabilidades mayores. Si el siervo es perezoso, pues es obvio que en vez de darle, le van a quitar. La parábola de los talentos lo dice claramente. A uno le dio 5 talentos, fue lo multiplicó, trajo 10. Al otro le dieron 2, fue lo multiplicó, trajo 4. A uno le dieron 1 y fue y lo enterró. Le dices que tuve miedo porque sabía que eres un hombre exigente. Le dijo, no, tu problema no era el miedo. El Señor le dice, siervo malo y perezoso. Entonces en el servicio a Dios no puede haber pereza. No debe de haber pereza. Dios no puede ver al perezoso, dice Proverbios, que es como humo a los ojos. O sea, le molesta. Nosotros cuando el humo pega en nuestros ojos nos molesta y tendemos a frotarnos los ojos porque nos molesta el humo. Entonces el perezoso molesta a Dios. En veces queremos que el Señor prospere lo que hacemos, que el Señor nos lleve a otro nivel de servicio, que nos otorgue responsabilidades mayores, pero ¿cómo pues si no hemos sido fieles en lo poco, cómo pues nos van a poner en lo mucho? El servicio tiene que ser constante, no hay descanso en ello, entendiendo que aquellos que le sirven y son fieles en lo poco, tarde que temprano Dios les asigna mayores responsabilidades, porque aunque Dios nos confía cosas y tiene una medida muy pequeña de confianza en nosotros, quiere decir que conforme vamos desarrollando lo que Él puso en nuestras manos, vamos adquiriendo un poquitito más de confianza.
Quiero decirle, como dice esta palabra, quién es pues el mayordomo fiel y prudente. El mayordomo fiel es aquel que es responsable, puntual y que toma con seriedad. La palabra prudente viene de una raíz griega que es seriedad en su privilegio de servir. Hay tres cosas muy importantes en el servicio a Dios, y es algo que yo cuando platico con mi esposa, le digo, porque ella trabaja en la escuela como maestra bilingüe. Entonces yo le digo que hay tres cosas muy importantes para un servidor que son base, son fundamentales, y que es la responsabilidad, la puntualidad y la seriedad. Si esas tres cosas faltan en el servidor, en el trabajador, nunca va a prestar un buen servicio, nunca va a poder entregar un buen trabajo, porque debe de ser responsable, puntual y entender que lo que le pusieron en sus manos es serio. Entonces, cuando dice ¿quién es pues el mayordomo fiel y prudente? Lo resumimos, ¿quién es pues el mayordomo responsable, puntual y que toma su servicio con seriedad? El verso 45 dice, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi señor tarda en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera, a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los incrédulos. Empieza a golpear a los criados y a las criadas. Otra de las cosas que son muy importantes en el servicio a Dios es el carácter. Es muy importante por el trato mutuo que uno tiene. Entonces es muy importante el carácter. El carácter, yo creo y debo de decirle que el servicio a Dios es serio y requiere de responsabilidad, de puntualidad, pero entendiendo a quién le estamos sirviendo, tenemos nosotros que entender que aunque el trato debe ser agradable, sin embargo, debemos de entender que el Señor es exigente. El Señor es exigente. Estamos trabajando en la empresa más seria que puede existir a nivel no mundial solamente, sino a nivel del universo, o de los mundos, o de los universos, porque la Escritura nos enseña en Efesios que la iglesia va a ir a dar a conocer sabiduría de Dios en misterio a las ciudades celestes. Entonces quiere decir que los privilegios son grandes. El que es fiel en lo poco, eso es aquí en la tierra, lo mucho va a ser en el cielo. El que es fiel aquí en lo poco va a ser puesto en lo mucho ahí arriba. Pero tiene que ver mucho el carácter. También dice, y a comer y a embriagarse. La vida que llevamos en el Evangelio es muy importante en el servicio, porque en el servicio a Dios hay beneficios como también hay consecuencias. Porque dice, Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe. Eso quiere decir que tarde que temprano nos van a pedir cuentas. ¿Cómo le pidieron cuentas al que le dieron 5 talentos, al que le dieron 2, y al que le dieron 1? Les pidieron cuentas. Uno devolvió 10, uno entregó 10, otro entregó 4, pero el otro fue y lo enterró por perezoso. Tarde que temprano, amados hermanos, nos pedirán cuentas. Yo he enseñado a los pastores, les he dicho que hay etapas en el hombre de Dios, lo que es de oyente a creyente, de creyente a discípulo, de discípulo a siervo y de siervo a amigo de Dios. Ahorita muchos tienen el título de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de maestros, de pastores.
Pero ese es un título que el Señor dio. Y debo decir esto, el título no nos adorna, el título nos responsabiliza. Muchos toman el liderazgo como algo que es para mostrarlo, como dicen en inglés, para presumirlo, show off, dicen. Pero no, el título nos responsabiliza, un liderazgo nos responsabiliza. Y nosotros tenemos que entender que aquí podemos llamarnos doctores o maestros o hacedores de milagros o pastores, profetas, evangélicos o echar fuera demonios y cuanta cosa. Pero la premiación, el galardonamiento, la recompensa será allá arriba. Allá muchos ostentan el título de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. Pero allá es donde vamos a darnos cuenta cuando entreguemos cuentas. Entonces nos daremos cuenta si en realidad fuimos pastores. La escritura dice, y cuando venga el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Quiere decir que la corona inmarcesible de gloria va a ser dada a aquellos que entreguen o entreguemos buenas cuentas. De lo contrario, no va a haber tal corona. Quizá a algunos les vayan a decir, o para que nadie se sienta agraviado, nos vayan a decir siervo malo y perezoso. ¿Por qué? Porque este es un reino en donde Dios no acepta pérdidas. En este reino no existe la resta ni la división. Aquí solamente existe la suma y la multiplicación. Por eso es que tenemos nosotros que entender que el carácter es importante. Dice, si aquel siervo comienza a embriagarse, a comer y a embriagarse, o sea, una vida de glotonería, entonces tarde que temprano nos van a pedir cuentas y la recompensa será de acuerdo a cómo fue nuestra vida y cómo hicimos las cosas para Dios. Porque dice que si ese siervo comienza a comer y a embriagarse, el señor de aquel siervo llegará en un día que él no lo espera, una hora que no sabe. Una hora que no sabe implica que por ser un mal siervo no va a saber los planes de su señor. ¿Por qué? Porque lo van a dejar en ignorancia. En el caso de Abraham, cuando estaba intercediendo por Sodoma, el Señor, antes de que él comenzara a interceder, dijo, ocultaré esto a mi amigo Abraham. Y Dios se lo revela, y entonces Abraham le dice, Señor, si hubieran 50 justos, 45, 40, etcétera, usted sabe la historia. Pero no se lo ocultó. Entonces, lamentablemente hay hombres que a estas alturas no saben ni siquiera los tiempos que se están viviendo. ¿Por qué? Porque no son cosas que Dios les revela. ¿Por qué? Porque al siervo que es malo y perezoso, Dios no le revela cosas. Dios, ¿para qué le va a revelar si no las va a hacer como Dios quiere que se hagan? La escritura dice que lo azotará severamente. Eso nos permite entender que el trato a quien ha recibido más de Dios es más severo por causa de los privilegios recibidos. O sea que un privilegio, una responsabilidad no es para presumir que somos esto, que somos lo otro. Un título no es para presumir el gran hombre de Dios, el siervo, el apóstol, el profeta, el evangelista, el que echa fuera demonios. No. El título, el privilegio, el don, la gracia no es para presumirlo, sino es para usarlo en beneficio del pueblo de Dios. Y eso es delicado. ¿Por qué? Porque
Muchos tienen el título como algo que los adorna y que los hace únicos, pero eso no es así. Los responsabiliza mucho más. Y si no están haciendo las cosas como Dios quiere, van a ser azotados severamente por causa de que a quien ha recibido más de Dios, el trato es más severo por causa de los privilegios recibidos. El verso 47 dice, y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Este verso nos enseña que el saber más cuál es su voluntad y no hacerla nos compromete ante Dios. También nos permite este verso reflexionar en lo que estamos haciendo. Porque muchas cosas buenas llegan a nuestra vida, no solamente porque Él nos lo ha prometido, sino porque le agrada la manera en que le estamos sirviendo. Pero no solo el servicio, sino cómo está nuestra vida estando en servicio activo. Es como cuando el ángel se le presentó a Manoa, el padre de Sansón. Manoa le dice, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla lo que dijiste, te honremos. Usted léalo en la escritura. ¿Qué le estaba diciendo Manoa? Le estaba diciendo, si lo que tú dijiste no se cumple, tú no mereces honra. ¿Cuál es tu nombre para que cuando se cumpla lo que dijiste, te honremos? Entonces quiere decir que hay una responsabilidad muy grande delante de Dios en el servicio, y no hablo solamente de ministerios, hablo de el servicio en la obra de Dios, por muy pequeña que sea, limpiando la iglesia, en el sonido, cuidando niños, enseñando niños, haciendo talento, etcétera. Son privilegios que de alguna manera Dios espera buenos resultados. En el verso 48 dice, pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. El que no sabía es azotado poco, y el que sabía y no hizo su voluntad será azotado severamente. Quizá alguien diga, pues entonces es mejor no saber. No. Eso es como evadir la responsabilidad. Porque el deseo de Dios es enseñarnos para conocer su voluntad, para que nuestro servicio sea como a Él le agrada que lo hagamos. Porque no podemos nosotros decir, no, entonces mejor prefiero no saber. No es así, sino el deseo de Dios es enseñarnos para que entendamos cuál es la clase de servicio que tenemos que darle. La verdad, hermano, de todo lo dicho es que el recibir mucho de Él, porque dice este pasaje, a todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de Él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. La verdad de todo lo dicho es que el recibir mucho de Él, la demanda es mucho mayor, porque fue Él quien decidió confiarnos sus propósitos, sus proyectos, sus deseos, su voluntad. Y eso es un privilegio muy grande, muy especial, pero también es una responsabilidad muy grande. El hecho de que haya puesto en nuestras manos proyectos, propósitos, deseos de su corazón,
nos compromete ante Él. De tal manera que tenemos que entender que somos privilegiados. Claro que lo somos. Somos privilegiados, pero también es una responsabilidad muy grande. Estamos comenzando año y creo que es como para hacer un alto en apenas tenemos una semana de haber comenzado. Estamos a 10 de enero. Es como para hacer una reflexión y, bueno, hacer un recuento. Año 2024, qué hice bien, qué hice mal, me esforcé, no me esforcé, obedecí, no obedecí, me conecté más, me desconecté más. Es para pensar un poquitito y yo creo con todo mi corazón. Oiga lo que le voy a decir. Ese mover de un nuevo orden mundial, un gobierno político, económico, religioso, venía a pasos agigantados. Lo van a seguir trabajando a las espaldas del gobierno, principalmente de Estados Unidos. Lo van a seguir trabajando, pero ya no con aquella libertad con la que venían. Pero Dios en su grande misericordia hace un cambio de gobierno con otra visión y una visión que se apega más al deseo de Dios, aunque lo otro también se apegaba a la profecía. Pero, ¿qué creo yo? ¿O qué es lo que yo he recibido de parte de Dios en este cambio de gobierno? Lo que yo he recibido de parte de Dios es que Dios permite este cambio, para que nosotros ahora sí nos consagremos a Dios, trabajemos arduamente para Dios y dejemos de jugar al Evangelio, dejemos de jugar al servicio a Dios. Dejemos de estar hablando tanto de la tierra y que tenemos que estar bien, cuando la única manera de estar bien es estar haciendo la voluntad de Dios. Y este cambio de gobierno, amado pueblo, es solamente con el propósito de un avivamiento personal. Porque 4 años se van como nada. Y vendrán otros 4 años. Y no podemos decir que van a ser mejores, sino van a ser complicados, porque está escrito que el anticristo, tarde que temprano, va a tomar el control del mundo por permisión divina. Y eso no va a parar. Este cambio de gobierno es solamente para que hagamos un alto, reflexionemos y verdaderamente nos metamos con Dios. Verdaderamente nos demos todo a Él. Dediquemos nuestra vida a trabajar para Él, a hacer sus propósitos, sus proyectos, su voluntad, los deseos de su corazón. Porque si no, nos puede suceder lo que dice, pero al siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y aquel siervo dice, y el Señor de aquel siervo llegará un día cuando él no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente. Entonces nosotros tenemos que entender que este es
y lo dije antes de que fuera electo el presidente Trump, ahí está en las enseñanzas, que si había un cambio de gobierno era un respiro para la iglesia de Cristo, porque la persecución estaba a las puertas y que va a venir definitivamente, no en este gobierno, pero que va a venir definitivamente. Pero tenemos que entender que Dios lo que quiere es que nos preparemos. Que nos preparemos porque aquí dice el siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Entonces tenemos nosotros que entender que Él nos puso en este tiempo, seamos ministros o seamos pueblo, y que pesa sobre nosotros la responsabilidad de ser la luz del mundo, la sal de la tierra, y que tenemos que desarrollar proyectos, propósitos, hacer su voluntad y los deseos de su corazón. Y eso nos compromete delante de Él. Y aún más cuando entendemos que nos tuvo una medida muy pequeña de confianza, como para poner en nuestras manos propósitos, proyectos, deseos. Y es como para hacer un alto y reflexionar cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, para quién lo estamos haciendo. Eso es algo muy importante que tenemos nosotros que entender, amado pueblo. La iglesia de Cristo, si bien es cierto, el Señor la salvó y le dio vida eterna. Pues la iglesia de Cristo no fue salvada para que viva bien, coma bien, maneje un buen carro, tenga una buena casa, vista bien. Eso es parte, pero eso es secundario. La iglesia de Cristo fue puesta en la tierra para ser la luz del mundo, para ser la sal de la tierra, para desarrollar propósitos, proyectos, deseos del corazón de Dios. Y que aquí en la tierra es lo poco, y que cuando vayamos, seamos cambiados de dimensión, vayamos a la vida eterna, aunque ya estamos en la eternidad. Como le dijo Pablo a Timoteo, echa mano a la vida eterna. O sea, ya entraste en la eternidad, Timoteo. Pero cuando seamos cambiados de dimensión al dejar esta tierra y este cuerpo, vamos a seguir trabajando en las ciudades celestes, dando a conocer sabiduría de Dios en misterio. Pero lo que han puesto en nuestras manos en esta tierra es lo poco para al entregar buenas cuentas ser puestos en lo mucho. Hechos 13:19 dice, después de destruir, este es Esteban, hablando, después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Nosotros, amado pueblo, dejemos de pensar en que el deseo de Dios es que vivamos y comamos, vistamos bien. Es parte, sí, claro, es su grande misericordia, pero no es la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es que seamos la luz del mundo, que seamos la sal de la tierra y que desarrollemos, sirviendo en el área que estemos sirviendo o con el ministerio que Dios nos ha dado, proyectos, desarrollar
proyectos, propósitos, deseos del corazón de Dios. Isaías 44:26 dice, y con esto voy a ir terminando: yo soy el que confirmo la palabra de su siervo y cumplo el propósito de sus mensajeros. El que dice, de Jerusalén será habitada, y de las ciudades de Judá serán reedificadas, y sus ruinas levantaré. El que dice, a la profundidad del mar sécate, y yo secaré tus ríos. El que dice de Ciro, él es mi pastor, y él cumplirá todos mis deseos. Y dice, de Jerusalén será reedificada, y al templo serán echados tus cimientos. Amados hermanos, sé que el 2025 será un año de muchas batallas, de muchos retos, pero de muchas glorias y de muchas victorias. Todo depende cómo vivamos el Evangelio y cómo le sirvamos a Dios. Porque el servicio a Dios va tomado de la mano de la vida del que le sirve. Y el servidor tiene muchos privilegios, pero también puede tener muchas consecuencias si no entiende cómo se le debe de servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. El día de mañana, sábado, el domingo, tendremos nuestro culto normal en la iglesia. No sabemos si va a seguir nevando, pero bueno, ya esperemos a ver qué es lo que Dios decide, ¿verdad? Porque Él le dice a la nieve, cae y cae, punto. Mientras tanto, si hubiera alguien que no conoce a Jesús, así como la iglesia de Cristo le han dado una oportunidad, y quizá podría yo decir la última oportunidad, para que verdaderamente asuma su privilegio y responsabilidad de ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Pudiera decir que también muchos ministros tenemos la oportunidad en este año de poder hacer las cosas mejor para el Dios bendito. Una forma de agradecerle todas sus bondades, porque el servicio a Dios se nos cuenta como deuda, aunque Dios siempre es remunerador. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, el hecho que haya un cambio de gobierno quiere decir que las cosas, o que tu vida esté segura, porque quien tiene las llaves de la vida y la muerte es el Señor. Y yo pienso que es un buen tiempo como para abrirle tu corazón y decirle: Señor, hoy te recibo como mi Salvador. Quiero comenzar este año bien. Hazlo. Hazlo y te vas a dar cuenta que estando en las manos de Él es mucho mejor y más seguro. Recíbelo como tu Salvador. Es la mejor decisión con la que puedes comenzar este 2025. Y si hubiera alguien que se alejó del Señor en el año 2024, pues no será bueno retomar, renovar tus votos y recomenzar. Todavía tienes la oportunidad. Mi pastor decía: mientras corra sangre por mis venas, todavía hay oportunidad. Vuelve al Señor, pero vuelve de todo corazón. Si vuelves de todo corazón, de seguro lo encontrarás. Y me hallaréis, dice Jeremías, y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Quiero también decirte que si estás enfermo, dile: Señor, sáname. Sáname. Si tú quieres servirle con toda tu alma, dile: Señor,
Enfermo no te puedo servir. Sáname, quiero servirte, Señor. Pacta con Él y te aseguro que Dios te sana, 100% seguro. Pero hay que darle el mejor servicio porque Él se lo merece. Termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo y con su palabra, que es el Cristo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no te olvides de darle un clic ahí a tu teléfono, aunque ya el dueño de Facebook ha dicho que va a quitar toda la censura. Honestamente no creo que la quite toda, pero va a haber un poquito más de libertad. Esa libertad que Dios permite para poder expandir aún mucho más su palabra, que es el deseo nuestro. Cuídense mucho, Dios me los bendiga ricamente y comparta con sus contactos. Entre más podamos alcanzar a gente, sé que es el deseo del corazón de Dios. Eso también es servicio a Dios. Cuídense mucho. Bendiciones.